listo, voy a empezar a grabar, ¿ya? Ya empieza. Espérate, voy a pasar. Ya empezó, ¿no? Ya. Bien, entonces, Excelente. Excelente. ya. Bien, vamos a empezar. Eh, Espérate, voy a recortar bastante. Bien, empecemos. Buen día, buenos días. Supongo que será día, ¿no? Antes de volver a hablar. Buenos días, ¿no? Buenos días. Buenos días, ya. Empecemos. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros presentes. El día de hoy vamos a exponer acerca de modelos de Bereiter y Skardamalia, disculpen. Los integrantes de nuestro equipo son mi persona, Giancarlos Muyuni, Daniel Jiménez, Luis Calizaya, Maricielo Urpi y María Cristina Coaquira Chambilla. Sin más, doy pase a la presentación. Voy a empezar yo hablando acerca de la propuesta que tiene este modelo, ¿no? El modelo de Bereiter y Armalia. Ellos dos plantean un modelo en el que, en términos generales, sugieren procesos cognitivos y metacognitivos, anexos a los procesos de planificación, textualización, revisión y edición. Es decir, se van a ocupar de dos aspectos, ¿no? La forma en cómo el conocimiento actúa sobre el concepto de escritura y por otro lado en cómo se forma el lenguaje al momento de la redacción. Asimismo, van a reflexionar acerca de aspectos como la escritura propia desde su composición, ¿no? ¿Qué nos explica esta teoría bueno, este modelo? Por un lado, como ya les dije, está el conocimiento del proceso o el concepto de escritura. ¿A qué se refiere con esto, no? Este concepto de escritura, como bien lo dice aquí en el texto, va a hablar acerca de la estructura textual. Y cuando hablamos de escritura, tiene que ver mucho con los componentes que va a tener un texto, ¿no? Generalmente va a partir desde una macroestructura, ¿no? A una superestructura, ¿no? Dentro de estos parámetros del texto es que va a tratar de explicar cada aspecto, ¿no? De lo que tiene que ver con el conocimiento o el proceso de este concepto de la escritura, ¿no? Siguiendo estos pasos. Por otro lado está también el conocimiento y la reflexión sobre eh, los procesos metacognitivos. Es decir, de que antes de la escritura va a hablar también de este proceso metacognitivo, es decir, el pensamiento antes de la escritura. Para esto va a tener en cuenta estos dos aspectos, ¿no? Las capacidades y la autorregulación que tiene que ver con el criterio de la escritura propiamente y también con el hecho de no poner cosas de más, ¿no? Es decir, evitar, digamos, en la escritura el problema de las redundancias, cumplir con la gramática y también el orden lógico de la escritura, es decir, la sintaxis, ¿no? Por otro lado, está la actitud frente a la tarea o el proceso de producción del texto escrito, ¿no? Es decir, eh, se va a preocupar por este aspecto, la actitud y también el proceso de producción del texto escrito. Bien. Eh, de acuerdo a este modelo, ¿qué nos dice, no? Nos da una serie de consejos para que podamos nosotros escribir los textos, ¿no? El primer consejo es mantener la producción activa y generar textos en ausencia de un interlocutor. Es decir, de que no hay una necesidad, ¿no? De que el texto en sí esté dirigido hacia alguien. En este caso, digamos, que sucede mucho en la literatura, que los textos generalmente se dirigen, ¿no? hacia un público objetivo o subjetivo. Pero en este caso, la producción activa tiene que ver más con una especie de individualidad, ¿no? Entonces, más allá de la intención del texto, tiene que ver mucho el cómo se ejecuta el texto.
La segunda parte sería buscar información en la memoria a corto plazo, ¿no? Y en la memoria a largo plazo. Entonces, estos ejercicios mentales también van a servir para que dentro del texto puedas anexar ciertos conocimientos para que tu lector pueda almacenar esta información de acuerdo al tipo de memoria que tiene. Como es metacognitivo eh, este modelo, entonces tiene que ver mucho con esa actividad cognoscente. Se preocupa por eso y es por eso que también se podría decir que la neurociencia, la ciencia, bueno, la neurociencia para estos procesos cognitivos está muy vinculada a este modelo. Por otro lado, está desarrollar esquemas o planes que sirvan como criterio de selección y posterior organización de lo que se escribe, ¿no? Em, bien, entonces, claramente la planificación para escribir un texto es primordial, ¿no? Entonces, es necesario, según este modelo, desarrollar estos esquemas para que el texto esté o cumpla con la cohesión, también sea coherente. También actuar como lector crítico del propio texto. Ya, generalmente el escritor joven universitario, como nos dice el texto, es muy egocéntrico, ¿no? Es decir, eh, de que estos escritores generalmente afirman los conocimientos de acuerdo a su idea, ¿no? Entonces hay que evitar eso y hay que formar pues, lectores, bueno, hay que escribir para, para lectores críticos, ¿no? Uy, bueno, hay que escribir para lectores críticos, es decir, de que no solamente debes considerar tu idea, ¿no? Subjetiva, sino también en el texto hay que plasmar las ideas objetivas, siempre interpretando la realidad. Por otro lado, no dejarse dominar por el yo escrito para remodelarlo en función al propósito y de los criterios de adecuación establecidos. Eso, ¿no? No debe primar nuestro yo, por supuesto, este egocentrismo, y siempre debe estar pues orientado al lector, más que una suerte de texto subjetivo que sería mucho más en lo narrativo o en lo literario, ¿no? Cuando se trata de textos completamente académicos o textos más elaborados con fines académicos, la redundancia, tiene que haber este juicio crítico de escritura. Sin más, voy a darle el pase a mi siguiente compañero que se va explicar acerca de los modelos explicativos de los procesos de pronunciación escrita. Bien, gracias compañero Ian. Ahora bien, voy a presentar lo que Scardomalia y Bereiter nos muestran, ¿no? Ya que ellos analizan dos modelos explicativos de los procesos de producción escrita. El primero se podría manifestar en los escritores inexpertos, es decir, valga la redundancia, decirle conocimiento. Ese sería el primer proceso. El segundo estaría siendo desarrollado por un escritor más experimentado. El proceso sería llamado transformado del conocimiento. Dichos modelos representan y diferencian las operaciones cognitivas apropiadas para adelantar procesos educativos en los que sugieran pasar de decir solamente el conocimiento a transformar el conocimiento. En este orden, los escritores inexpertos planifican los objetivos del texto de manera diferente a como lo hacen los escritores expertos. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que nos quieren decir estos dos tipos de modelos? El primero, el modelo de ciclo del conocimiento, explica que la producción de un texto puede desarrollarse sin la necesidad de tener un objetivo global para elaborarlo, sino ponerse límites en cuanto a su construcción. Para ello, el escritor parte de la reconstrucción mental del tema sobre el que se le ha pedido que escriba, y luego localiza los elementos que recrean el tema y a su vez también los elementos estructurales básicos del género. Para tal efecto, el escritor inexperto recurre a sus conocimientos previos, a lo que él de alguna vez leyó, recuerda o tuvo un trabajo o una escritura del tema en la secundaria, en su vida universitaria, o quizás fue reciente y lo vuelve a utilizar para otro trabajo más actual.
Para ello, el escritor inexperto recurre a estos conocimientos previos, a estos conocimientos pasados, y también se da a partir de la utilización de las huellas, indicios, pistas que le sugiere la tarea asignada. En este caso, el escritor se ayuda de una asociación de elementos léxicos y textuales, pertenecientes a unos campos semánticos pertinentes, que sean adecuados para lo que el escritor quiere. Después estaría el modelo transformador del conocimiento. Contiene el modelo anterior, decir el conocimiento, como un subproceso y se proyecta con operaciones más complejas que implican la solución de problemas. Esto sería un tipo de gráfico en el cual la dimensión de la solución de problemas contiene el espacio de contenido, creencias, deducciones, hipótesis y el espacio retórico. Múltiples representaciones que incluyen al texto, sus objetivos, las relaciones con el contenido y las posibles reacciones del lector. Es decir, el modelo transformado del conocimiento ya no solamente está enfocado en decir o en poner en práctica o en poner en el texto el conocimiento como tal, sino que ya está yendo un paso más allá, en donde no solamente lo importante es lo que el emisor, en este caso, o el escritor, quiere comunicar, sino que ya está adelantándose en sí a un nuevo tipo de preguntas, contextos o dimensiones más complejas dirigidas hacia el lector. Ahora bien, Breiter y Escapamaria lo van a presentar de una manera más gráfica, por lo cual voy a dar el pase a mi compañera. Muchas gracias. Gracias, compañero. Tenemos en la figura 5 en nuestra imagen, ¿no? Desde decir el conocimiento hacia transformar el conocimiento. Para ello tenemos decir el conocimiento previo, que van a ser, tal como se ha mencionado, las huellas e indicios sobre la tarea. De acuerdo a la información a partir del género. Es decir, en el momento en que nosotros nos asignan un tema, tal como hemos resuelto también en clase, con el docente, nos ha mencionado, ¿no? De elaborar un ensayo o con el tema que nosotros podamos disponer dentro de nuestra carrera, tal como siempre, bueno, podemos disponer de un ensayo de manera algo breve, desde nuestro conocimiento previo, desde aquel almacén de conocimientos que podamos tener y obtener, lo podemos realizar y lo producimos mediante un ensayo. Y ahora, esto va a tener nuestro reconocimiento mental del tema acerca. Puede ser cualquier tema dentro de nuestra carrera como claro ejemplo. Yo en mi caso quizá pueda tomar el tema de la comprensión lectora, como en otros compañeros han tomado también otros ejemplos. Luego, en el elemento de recrear el tema, ¿no? Mis saberes previos, ¿cuáles son? ¿Cuál es lo que al menos yo recuerdo que haya indagado como antecedentes para poder proyectarlo en mi ensayo? Luego, el elemento estructural básicos del género, ¿no? ¿De qué va a contener? Mis partes del ensayo como debe tener. Y ahora, a partir del decir el conocimiento, para transformar el conocimiento, tenemos que plantearnos nuestra solución a un problema. Es decir, ya aquí, como lo ha mencionado también mi compañero, vamos a ir a una manera más específica, con información más detallada acerca de creencias, deducciones e hipótesis. Aquí ya lo plasmamos en el espacio del contenido, el espacio retórico, múltiples representaciones, ¿no? Esta es una manera más profundizada de investigación. Y por último vamos a tener nuestro texto, ¿no? Texto adecuado a los objetivos y a los lectores como tal. Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero. Muy bien, continuando. Aquí hablamos, básicamente, el modelo que estamos en síntesis, ¿no? Se puede decir que el modelo que estamos trabajando va a sugerir la generación de ideas se corresponda con las necesidades retóricas o subjetivas, ¿no? Tales como la justificación de una creencia, la ejemplificación de un concepto, los argumentos a favor o en contra, entre otros, ¿no? Los subobjetivos, ¿no? Se van a transformar en pretextos que dinamice el contenido. En otras palabras, o agregando, la generación de ideas se va a producir a medida que las necesidades retóricas se convierten en pretextos. Y los pretextos que transforman la estructura del contenido se van a asumir como pretextos que transforman la estructura retórica del texto. ¿Ya? Según los autores que hemos
autores, que son Scardalia y Beleter, ¿no? Hablan sobre la generación o recuperación de información. Y hablan que esta recuperación de información se va a activar desde puntos subobjetivos retóricos. También esta recuperación de información va a provocar, nuevas relaciones conceptuales. Y estas nuevas relaciones conceptuales van a generar nuevas expresiones retóricas. Agregando esto, ¿no? Los protocolos verbales pueden ser de gran ayuda, más que todo cuando el sujeto se exprese sobre ello, ¿no? Y va a expresarlo en voz alta, ¿no? Con esto doy paso a mi compañera, porque puede continuar. Bien, aquí en este apartado, aparte de algunas conclusiones, vamos a hablar un poco más acerca de las características de lo que ya mis compañeros mencionaban anteriormente, que sería se hablaría del decir del conocimiento, ¿no? El cual tiene ciertas características que son casi contrariamente a todo lo que sería transformar el conocimiento, como ya lo teníamos entendido. Primero, los textos se ciñen a tópicos simples, ya que nos dice que en este apartado el escritor, que es un principiante, por así decirlo, maneja tópicos muy simples que solo se ajustan a cierto tipo de investigación, ¿no? Que es muy alejado tal vez de lo que se quisiera lograr. Y aparte tienden a ajustarse a los requisitos estructurales en los géneros literarios. También nos menciona que se mantiene la forma estructural del texto en la perspectiva del escritor. Como ya nos mencionaba el compañero anterior, lo que sería recomendable sería que también se tome la perspectiva del lector, ¿no? No solo del escritor. ¿Qué tal si que el lector no está a favor o no comparte la idea del escritor? Entonces tal vez el escritor debería tomar ideas o argumentos que traten de poner a su favor al lector, ¿no? También nos dice que el tiempo para empezar la tarea es la que lleva a recuperar un dato. Nos mencionaba que este tipo de trabajo se caracteriza porque, un ejemplo, ¿no? El escritor sabe que encontrar una fuente confiable le va a tomar, digamos, un lapso de 1 hora y media. Y es el tiempo exacto que toma recuperar esa información, ya que si fuera en el caso de transformar el conocimiento, nos mencionaban nuestros compañeros, era que si el escritor entre más tiempo tenga planificado la recuperación de información o la estructuración del tema que está escribiendo, es más recomendable y es mucho mejor, ¿no? Por lo que pasamos a lo siguiente, que sería la planificación y los objetivos de la misma no son muy claros, ya que esto se basaba en que solo se tenía una estructura del trabajo en base a lo que sería una lluvia de ideas, ¿no? Una planificación que está desde lo más básico de lo que ha leído información, ha establecido una idea en borrador y no ha buscado mejorarla, ¿no? Ya que nos decía que en el modelo transformar del conocimiento, cuanto más tiempo hay, mejor se planifica la tarea. Y por último, la revisión de estos trabajos se caracterizan porque son de manera muy superficial, muy sutil, ¿no? Y que se realizan sin la orientación de un experto, lo cual sería lo más recomendable, ¿no? Y por ello las conclusiones que teníamos al final del tema era que los autores de los que hemos estado mencionando nos decían, ¿no? Que este trabajo era recomendable para ellos aplicar una estrategia sistemática, ¿no? Y ellos proponían un modelo que mencionaba la comparación de lo que hemos escrito con lo que queremos escribir, ¿no? Buscar más información acerca de cómo, digamos, queremos trabajar un ensayo, buscar trabajos de ensayos ya publicados que tengan buenas referencias y tratar de comparar, ¿no? ¿Qué nos falta para llegar a ese nivel? Otro también, realizar un diagnóstico constante del trabajo que estamos realizando para verificar posibles ajustes o soluciones, ¿no? Y también nos mencionaban que podíamos realizar una operación táctica de reescritura, mejorar la escritura, ampliar nuestros horizontes, ¿no? Y por último, siempre verificar nuestro trabajo para tal vez posibles modificaciones, tal vez compartirlos con un compañero o con un docente para mejorar así nuestro trabajo. Y bien, eso sería todo por el grupo de los autores de Editer y Scardalia. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.